En estos pasados domingos hemos estado hablando sobre cómo desarrollar actitudes correctas. Hemos visto las actitudes correctas que sí agradan a Dios y las actitudes incorrectas que no son de su agrado. Además, hemos visto historias bíblicas que nos demuestran cómo los discípulos en ocasiones no mostraban las mejores actitudes. Por otro lado, hemos visto cómo Jesús siempre demostraba las actitudes correctas que nosotros debemos imitar. También hemos aprendido que esas actitudes correctas, además de agradar a Dios, también le demuestran a otros quién es nuestro Dios. O sea, le damos testimonio a los demás. Para desarrollar esas actitudes correctas, es importante pedirle a Dios que mire nuestro corazón y que cambie todas las actitudes incorrectas por actitudes correctas. Así que el versículo de memoria de hoy se encuentra en Salmos 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Hasta el domingo pasado habíamos visto 6 actitudes correctas y 6 actitudes incorrectas. Y hoy vamos a hacer un repaso de esas 6 actitudes. Yo le voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a ayudar a contestarlas. En la primera lección hablamos sobre el enojo y el dominio propio. En esta lección aprendimos sobre las consecuencias de perder el control de nuestro enojo. Vimos que al perder el control de nuestro enojo podíamos herir sentimientos, arruinar amistades, no testificar sobre el amor de Dios. Vimos cómo el enojo o perder el control del enojo puede traer pecado a nuestras vidas. La historia bíblica para esta lección fue sobre Pedro y cómo él negó a Jesús. ¿Se acuerdan? Vimos que Pedro perdió el control de su enojo. Sin embargo, Jesús, a pesar de tener tantas personas que estaban mintiendo sobre él, él mostró dominio propio en esa situación. ¿Cómo Pedro mostró su enojo? Pedro perdió el control sobre su mal humor y mintió diciendo que no conocía a Jesús. ¿Y qué podíamos hacer para triunfar sobre el enojo? Aprendimos que debíamos hablar con Dios, perdonar a quien nos ofendió y ser agradecido con Dios por lo que nos ha dado. En la segunda lección hablamos sobre el temor o la fe. En esta lección aprendimos que no debíamos temer porque Dios siempre está con nosotros. Leímos en la Biblia sobre una gran tormenta. Vimos cómo los discípulos tuvieron miedo aun cuando Jesús estaba en la barca con ellos. Ellos no tuvieron fe en que Dios cuidaba de ellos, pero Jesús les enseñó que no tenían que tener temor porque Él estaba con ellos y calmó la tempestad. ¿Qué es el temor? Temor es un sentimiento fuerte de miedo de que algo malo va a suceder. ¿Por qué es pecado sentir temor? Una persona que tiene temor ha olvidado que Dios controla todas las cosas y no está confiando en Él. La tercera lección fue sobre el egoísmo o la generosidad. En esta lección aprendimos que Dios ama al dador alegre y no podemos pensar solamente en lo que nosotros queremos. Esa lección bíblica nos habló acerca de Judas y cómo Judas demostró ser muy egoísta con el dinero. Él estuvo dispuesto a entregar a Jesús solamente por dinero. Él sí que solamente estaba pensando en sí mismo. ¿Por qué es malo el egoísmo? El egoísmo es incorrecto porque estás olvidando lo que otros sienten y piensas solo en ti mismo. ¿Y qué es la generosidad? Generosidad es estar dispuesto y feliz de compartir lo que tienes con otros. La cuarta lección trataba sobre el orgullo y la humildad. En esta lección aprendimos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Leímos en la Biblia sobre cómo los discípulos querían ser los más importantes. Ellos tenían orgullo. Sin embargo,
vimos que Jesús no fue orgulloso y fue humilde, lavando los pies de sus discípulos. Oye, ¿qué problema tiene una persona que siempre está hablando de lo que tiene y de lo que hizo? Esta persona tiene orgullo. ¿Y cuáles son algunas cosas que aprendimos que podemos hacer para trabajar con nuestro orgullo? Pedir a Dios que nos ayude a controlar los pensamientos orgullosos, no alabarnos nosotros mismos y aprender más acerca de Dios. La quinta lección trataba sobre la inconformidad o el agradecimiento. En esta lección aprendimos a dar gracias a Dios por todo y a no quejarnos. ¿Recuerdan la historia bíblica? ¿Qué fue lo que la mujer echó a los pies de Jesús? Muy bien, echó perfume, el perfume más caro. Y recuerdan, los discípulos no estaban contentos con esto. Ellos estaban muy inconformes y se quejaron. ¿Se acuerdan qué fue lo que habían dicho? Ellos no entendían por qué esa mujer había desperdiciado ese perfume tan caro en los pies de Jesús. Los discípulos preferían venderlo para darle dinero a los pobres, pero ellos no entendían que realmente eso había sido un gran regalo para Jesús. Cuando una persona está inconforme con lo que sucede, ¿qué es lo que realmente está diciendo? Que Dios no tiene el control de todo, que a Él no le interesa, que Dios no puede solucionar los problemas. Y en la sexta lección aprendimos sobre la paciencia y la impaciencia. Aprendimos que nos era necesaria la paciencia. Leímos en la Biblia sobre la vez que los niños fueron llevados a Jesús y que los discípulos no estaban contentos y mostraron ser un poquito impacientes con ellos. Por otro lado, vimos cómo Jesús fue muy paciente con los niños. Y vimos también que los niños fueron muy importantes para Él. ¿Qué es la impaciencia? Impaciencia es estar enojado cuando tienes que esperar. ¿Y cuáles son las 3 formas en las que podemos practicar la paciencia? Confiar en Dios. Recordar cómo Dios bendijo a los personajes bíblicos que esperaron con paciencia. Y pedir a Dios que te ayude a practicar tu paciencia. Muy bien, ya hemos terminado el repaso. Ahora estamos listos para el domingo que viene seguir aprendiendo de las actitudes correctas. Para la manualidad de hoy vamos a crear un ponche en forma de corazón. Vas a necesitar papel, pintura, un rollo de papel y un marcador o algo para escribir. Primero, tomamos el rollo de papel y doblamos una de las partes de esta forma. Luego, hunde el lado contrario para formar el corazón. Echa un poco de pintura en un envase llano. Luego, pon tu corazón en la pintura. Imprímelo cuidadosamente en tu papel. Puedes hacer el patrón que desees y utilizar el color de la pintura que tú quieras. Además, puedes rellenar tus corazones con la pintura que sobre. Y no olviden escribir el versículo de memoria.